Cuando Morgan realizó los cruzamientos recíprocos, observó que contra las leyes de Mendel los resultados obtenidos no eran iguales. Es decir, cuando cruzaba, en este caso la mutante sería la hembra y el macho sería el individuo salvaje, teniendo en consideración que los gametos que estaban en juego, en el caso de la hembra, tal cual como se muestra aquí, recuerden que XX es hembra, XY es macho, y aquí fíjense que aparece la W, que significa justamente el significado, el símbolo de la mutación, y no tiene el positivo, con lo cual esta es la mutación, color de ojos blancos. Y en el caso del macho, recuerden que es XY. El Y es un cromosoma que no porta información, la X en este caso portador de el color de tipo de ojos rojos. Cuando se establece la tabla de Punnett para este cruce, se obtiene lo siguiente. Tenemos en primer lugar, en el caso del individuo que es macho, y aquí tenemos la hembra que está aportando en ambos, obviamente los gametos son iguales, por lo tanto al cruzar este con esto, vamos a obtener hembras, todas normales, y machos de color blanco. Es decir, la mitad de la generación sería salvaje, y no solamente la mitad de la generación, vamos a decir, del fenotipo, o de la filiación, o de la F1, va a ser salvaje, y exclusivamente va a ser salvaje las hembras, y exclusivamente van a ser mutantes los machos. Fíjense que ya de entrada la primera, diría yo, la primera ley de Mendel no se estaría cumpliendo en este tipo de cruces, siempre que consideremos obviamente los genes ligados al sexo, ¿no? Y ahí viene la primera, diría yo, diferencia en relación a las leyes mendelianas. Si cruzamos obviamente una hembra heterocigota salvaje o normal con el macho mutante, el resultado que vamos a obtener, fíjense que esto es lo que se está tratando de expresar aquí: hembra, ojos rojos, machos de color blanco. Estas hembras son heterocigotas, los machos son mutantes. Fíjense aquí que están los dos alelos que se portan en este cruce. Aquí está solamente el alelo que se, vamos a decir, se aporta en el cruce, ya que recuerden que el Y es un cromosoma sin información. Al hacer la tabla de Punnett, en forma tal cual como lo hemos venido trabajando con Drosophila, bueno, aquí tenemos la expresión del macho y aquí tenemos la expresión de la hembra. Esta hembra, en este caso salvaje 100%, con este alelo que está acá, obviamente va a producir una hembra, pero heterocigota de color rojo. Este alelo con este alelo me va a dar otro macho, en este caso XY, de color salvaje. Al mezclar obviamente las condiciones del alelo recesivo, fíjense que se va a formar una hembra homocigota recesiva, y aquí se va a formar el macho, obviamente también con la mutación. Por lo tanto, podemos decir que genotípicamente hablando vamos a tener una hembra heterocigota, pero con un fenotipo de ojos normales, una hembra homocigota, pero con el fenotipo obviamente del mutante, ojos blancos, un macho que es salvaje de ojos rojos, y un macho que es mutante de ojos blancos. Por eso es que aparece aquí esta deducción de los genotipos de la F2. Fíjense que estamos hablando de un cuarto de hembras, un cuarto de machos son de color rojo, un cuarto de hembras son mutantes, un cuarto de machos son de color verde. Quiere decir que en este caso la F2 es la mitad de ojos rojos y la mitad de ojos blancos. Si comparamos esto con los resultados dados por Mendel, recuerden que para el Mendel en principio tendría que haber dado 3/4 de ojos rojos y 1/4 de la mutación, y fíjense que no está dando, a pesar de que parecemos o estamos trabajando sobre líneas puras. Es evidente entonces que en el caso de los ojos, el color de los ojos de estos cruces, las características de este cruce están determinadas justamente por los cromosomas sexuales. Podemos decir que las distintas segregaciones observadas en los dos tipos de cruzamiento sugieren que existe un ligamiento a los cromosomas sexuales, y el paralelismo entre la transmisión del carácter y de los cromosomas sexuales es un indicio bastante fuerte de justamente la teoría cromosómica. Podríamos hablar que es uno de los aportes de la teoría cromosómica. Podemos decir que entonces básicamente serían 4 los postulados que caracterizan a esta teoría cromosómica de la herencia. En primer lugar, que los factores, y recuérdense que ya le denominamos genes,
ya a partir de Sutton estamos hablando de genes, no de factores hereditarios como hablaba Mendel. Estos genes que determinan los factores hereditarios del fenotipo se localizan justamente en los cromosomas. Es decir, ¿dónde están los cromosomas? Esos factores están en los genes. Y Morgan fue, como comentaba, el primer científico que demostró la relación existente entre el gen y el cromosoma. Es decir, el gen determina características específicas, el cromosoma es el portador, obviamente, de los genes. En el año 1910, volvemos a reforzar el concepto, descubre esta consideración de gen-cromosoma a través de sus estudios con Drosophila y hicimos anteriormente el cruce entre la variabilidad, tanto el cruce entre hembras normales y machos mutantes como el cruce recíproco, es decir, cuando la hembra, en este caso, podría ser la mutante y el macho es el normal. Cómo varían las proporciones fenotípicas cuando la herencia está ligada justamente al sexo. Otra especificación de la teoría cromosómica es que cada gen ocupa un lugar específico o locus, o sea, el lugar, locus en latín significa lugar, y para hablar si un gen está ocupando varios locus, se habla entonces de locis, es decir, distintos lugares que ocupa el gen, dentro de un cromosoma, por supuesto, concreto. Los genes, o en este caso los locis donde se encuentran ubicados los genes, se encuentran dispuestos linealmente a lo largo de cada cromosoma. Es decir, los genes tienen una ubicación, eso es lo que quiere decir sencillamente esto, dentro del cromosoma, un espacio dentro del cromosoma. Y un concepto que hemos venido trabajando, pero que quizás no hemos hecho la definición concreta, de los genes alelos o factores antagónicos, y que se encuentran en los mismos locus, es decir, en el mismo punto, en el mismo lugar, de la pareja de cromosomas homólogos, por lo que en los organismos diploides cada carácter está regido por un par de genes alelos. ¿Qué significa esto? Es muy sencillo, es entender que en el caso de los individuos que tienen reproducción sexual y por lo tanto son individuos que son diploides, la carga genética corresponde a un cromosoma que aporta el padre y un cromosoma que aporta la madre. Como se trata del mismo tipo de cromosoma, por ejemplo, el par de cromosomas 1, las características del cromosoma 1 son iguales cuando vienen del padre o son iguales cuando vienen de la madre. Por lo tanto, los genes están en locis determinados. No es que en el caso del padre, por ejemplo, el par número 1 que puede determinar el color de los ojos se encuentra en el locis número 1. En el caso del cromosoma que viene de la madre o que aporta a la madre, que en este caso sería el alelo que aporta a la madre, no es que ese gen que determina el color de los ojos se encuentra en el puesto o locis número 4. Son los mismos cromosomas, solo, repito, que uno lo aporta el padre y uno lo aporta la madre. Y la palabra pareja de cromosomas homólogos. Es decir, eso es lo que te está determinando, al igual que el concepto de genes o aleros o factores antagónicos, es que son el mismo tipo de gen, solo que el origen de los mismos, dependiendo si es un organismo diploide, uno proviene o lo aporta uno de los progenitores y el otro lo aporta el otro progenitor. Por lo tanto, es un poquito para seguir ahondando sobre el tema de la herencia ligada al sexo. Durante mucho tiempo se atribuyó la herencia del sexo a otros factores que no tenían que ver justamente con la herencia. Se pensaba, ¿no?, que el sexo de los organismos era dependiente quizás de factores metabólicos. Sin embargo, pues ya para estas investigaciones y sobre todo los realizados por Morgan, hay diría yo, una fase experimental que determina específicamente que son cromosomas específicos quienes hacen esa determinación. Los estudios que se realizaron en este campo permitieron asociar las características sexuales con la presencia o ausencia de un determinado cromosoma. Ya para 1905, científicos como Wilson y Steven determinaron que los cromosomas se encontraban tanto en la hembra como en el macho. Y un paralelo descubrimiento lo hizo el descubrimiento citológico de los cromosomas sexuales, ya también visto por mejora a nivel de microscopía, hizo darse cuenta a muchísimos investigadores que efectivamente las condiciones de sexo vienen determinadas por un tipo específico de cromosomas. Este científico de nombre Correns señaló, por ejemplo, en los granos de polen de ciertas plantas, estos granos de polen
eran determinantes en el sexo de la planta, ¿verdad? Recuerden que si hemos visto organografía, ustedes han visto obviamente todo lo que es la fisiología vegetal, y sabemos que en el caso de las gimnospermas, el tipo de, vamos a decir, de reproducción es de tipo sexual. Por lo tanto, vamos a tener plantas que, digamos, aportan un tipo de gameto, y plantas que aportan otro tipo de gametos, por no llamarles plantas machos y plantas hembras, ¿ok? Y que esos granos de polen eran determinantes o son determinantes del sexo. Para él, todas las ovocélulas, es decir, todas las células que originan los ovocitos, y estos ovocitos en definitiva son lo que vamos a conseguir en el pistilo de las plantas, eran sexualmente de un tipo, mientras que los granos de polen eran de dos tipos. Recuerden que el grano de polen es considerado la parte masculina de la planta, es una forma de decir, ¿no?, que es la parte masculina de la planta, pero que esos diría yo, granos de polen, dependiendo del tipo de grano de polen, ya que existen dos tipos, iban a determinar pues el futuro, iba a ser el futuro sexo, entre comillas, de esas plantas, ¿no? Dichas observaciones demostraron la presencia de dos tipos de cromosomas, los autosomas y los heterosomas o cromosomas sexuales. Y podemos decir que los autosomas se encuentran justamente en la célula somática, y que los cromosomas sexuales, como le hemos venido diciendo, o sea, como dijimos al principio de esta explicación, se encuentran justamente en las células gaméticas o en las células sexuales, formando parejas donde tienes obviamente similitud en el tamaño, forma y la información hereditaria. Y son llamados también cromosomas homólogos, estos provenientes de los progenitores, uno que viene del padre y otro que viene de la madre. Con eso reforzamos los factores que dijimos anteriormente de la teoría cromosómica. Obviamente esto ocurre en organismos que son diploides porque tienen la misma carga cromosómica. En el caso de los cromosomas sexuales, son los llamados heterosomas también, y se encuentran única y exclusivamente en las células gaméticas o en las células sexuales, y se llaman así porque determinan el sexo del individuo y tienen solo la mitad del número de los cromosomas, y se llaman por supuesto cromosomas haploides. La conjunción de cromosomas homólogos a nivel de, vamos a decir, de la carga autosómica son diploides. Sin embargo, las células sexuales van a producir gametos que en definitiva tienen, vamos a decir, la carga reducida en cuanto al número de cromosomas, y por eso reciben el nombre de haploides. Y aquí un poquito para terminar, existen especies donde hay cromosomas, siempre existe la regla, la excepción a la regla, ¿verdad? Un cromosoma sexual que es igual en machos y hembras, y se identifican sencillamente con la letra X. Este es el típico ejemplo de los saltamontes. Hay otros que se encuentran solo en los machos y se denotan con la letra Y. En muchas especies con sexo, el macho tiene un cromosoma X y el otro un Y. Fíjense que no es exclusivo el hecho de decir hembra XX y macho XY. Eso viene determinado por el tipo de las especies. Es decir, que su par XY, es decir, que su par es XY, mientras que la hembra posee dos cromosomas X, y por lo tanto el par es XX. Los cromosomas autosómicos también influyen, por supuesto, en el sexo. Bien.